Eso es. Ok. Entonces, perfecto. Iniciamos entonces. Preguntas pendientes de Génesis 2, que fue lo del jardín del Edén. Génesis 1 fue la creación, Génesis 2 específicamente el jardín del Edén. Y estamos en la sesión 3. Quiero iniciar, antes de responder las preguntas, con este posicionamiento que es la forma en como yo trato de analizar todo y se los quiero compartir. Justo por eso al principio les decía yo, tómenlo como una posición mía, una alternativa, no como última palabra, pero que a mí me ha ayudado bastante para ir distinguiendo hasta dónde las diferencias que tenemos son válidas y en qué punto ya no son válidas tener esas diferencias. Y lo que quería comentar, que quedó pendiente el lunes pasado, fue estos círculos que a lo mejor lo vieron en la presentación y no sabían de qué se trataba. Se los comento rápidamente. En mi opinión, hay un núcleo duro de la fe, ¿sí? Que el que yo les presenté es mi acercamiento. No lo vean como que yo estoy aquí exactamente en el centro perfectamente. Eso que yo les comenté de mi núcleo duro de la fe es mi acercamiento, pero esto que estoy poniendo aquí es que sí hay un núcleo duro de la fe desde la perspectiva de Dios. Él sí sabe cuáles son las cosas fundamentales de la fe que no deben de torcerse ni irse ni a derecha ni a izquierda. Y en base a eso es que Jesús predicó y vivió. Digamos que el modelo que voy a presentar aquí es el de Cristo, ¿no? En ese sentido, es el modelo de los apóstoles que nos los dejaron por escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, hay doctrinas primarias, que es el núcleo duro de la fe, en amarillo, y también hay prácticas primarias. Doctrina me estoy refiriendo a la parte, digamos, teórica, y práctica me estoy refiriendo pues a la parte de acción. Aunque en la Biblia, cuando se menciona la palabra doctrina, por ejemplo, cuando dicen y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, curiosamente esa palabra doctrina en el Nuevo Testamento hace referencia más a la práctica que a la teoría. Pero yo quiero ponerlo así porque así es como hoy lo entendemos. La mayoría de nosotros cuando decimos doctrina pensamos en la parte teórica de la fe y la mayoría de nosotros cuando pensamos, pues ahora sí que práctica, pensamos en lo que hay que hacer, ¿no? Pero lo quiero mencionar y enfatizar porque en la Biblia cuando ustedes encuentran la palabra doctrina se está enfocando en el hacer, porque para Jesús su doctrina era hacer más que saber. Más bien, lo voy a puntualizar mejor. Era el hacer a partir del saber, pero no solo era un mero saber. Es lo que él aclara en el Sermón del Monte cuando dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es como el hombre imprudente, pero el que sabe hacer lo bueno y lo hace es como el hombre prudente. Es decir, para Jesús su doctrina no estaba en cuestionamiento lo que hay que saber, sino la diferencia estaba entre lo que hay que hacer. Y cuando se habla entonces de la doctrina de los apóstoles, se están enfatizando en lo que ellos hacían a partir de lo que Cristo había enseñado, ¿no? Entonces, en medio de esto, podemos poner en el círculo concéntrico que sigue rojo que hay doctrinas secundarias. No es que no sean importantes, pero se colocan como secundarias en el sentido de que no definen la salvación de una persona, pero son importantes en cuanto a la posición que una persona tiene de cómo lee la Biblia. Es decir, por las doctrinas secundarias es que entre los protestantes hay tantas denominaciones, porque para unos es importante algo que para los otros no, y entonces por esas doctrinas secundarias estamos unidos en el núcleo duro, o puedo decirlo de mejor manera, tenemos el mismo núcleo duro, los protestantes, pero en las doctrinas secundarias de repente parece que es irreconciliable que el bautista acepte que se bauticen niños o que el presbiteriano acepte que no se bauticen. Y entonces ¿qué sucedió? Pues prefirieron formar dos denominaciones en donde una sí los acepta y otras no, pero ambos saben que son doctrinas secundarias, ¿no? Y entonces pueden convivir, pero
tienen que estar en denominaciones diferentes justamente por esa doctrina secundaria que defienden y creen importante, pero todos entienden que no es el núcleo duro de la fe y no son para salvación. Luego viene el círculo azul. Bueno, yo lo puse de azul para simular una diana de estas donde se lanzan arcos y flechas. Y el círculo azul vendría a ser las doctrinas terciarias. Estas doctrinas terciarias están diseminadas entre todos los protestantes y no son motivo de dividirnos. Por ejemplo, lo que creemos del fin del mundo, si va a haber un rapto o no va a haber un rapto. En una misma iglesia, de una misma denominación, hay personas que creen en las dos, o sea, personas que creen en el rapto, personas que creen que no hay rapto, y no hay problema, pueden estar en la misma denominación porque son doctrinas terciarias, no son doctrinas que busquen separar denominaciones y se consideran importantes, pero no son ni para salvación ni para definir una denominación. Entonces hay cierta libertad, digamos, pero todavía están dentro de las doctrinas de las que la Biblia habla. Luego ya en círculos grises podemos decir que ya se van cometiendo algunos errores a la hora de entender la Biblia y el primer círculo gris se habla de errores doctrinales, es decir, cosas que no son tan graves. Alguien equivocó una frasecita, una palabra, alguien dijo una cosa en vez de otra. Entonces, no es que esté en oposición a las doctrinas primarias, secundarias o terciarias, sino que más bien está malentendiendo algo y comete errores doctrinales a la hora de hablar del tema o a la hora de explicar el tema, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía la vez pasada, que si alguien dice, pues, gracias, Padre, te damos porque tú moriste en la cruz. Este es un error doctrinal porque el Padre no murió en la cruz, fue el Hijo. Sin embargo, es entendible que a veces hay personas que lo dicen así en una oración a veces rápida o no bien acomodada, pero no es lo que creen realmente. Entonces ahí lo que se requiere es afinar esas doctrinas para no cometer esos errores doctrinales. Pero el segundo círculo gris, y el gris más oscuro, ya nos está hablando de desviaciones doctrinales. Ya es más grave, pero aún no son herejías. Ya es algo bastante grave porque ya no es que la persona se equivocó y dijo que el Padre murió en la cruz, sino que cree que de verdad el Padre murió en la cruz. Y entonces ya estamos hablando de una desviación, no de un error. Pero cuando se le explica, cuando se le hace ver, la persona reconoce que se ha desviado y regresa al camino de la fe sin ningún problema. Pero cuando llegamos al círculo negro, son personas que ya están diciendo o haciendo cosas totalmente contrarias a la fe. Y en doctrina se le llama herejías y en la práctica se le llama impiedad. ¿Sí? No comenté lo de la práctica, el núcleo duro, luego vienen prácticas secundarias, prácticas terciarias, luego cuando ya entras al terreno gris, lo que en doctrina es error doctrinal, en la práctica es negligencia espiritual. Alguien que actuó mal por negligencia, no por rebeldía. Negligencia es así por descuido, porque no tenía bien entendido algo y entonces hizo algo que no estaba bien, pero no lo hizo con toda la intención, pero hizo algo incorrecto. Entonces es una negligencia, está en el terreno gris. Pero cuando sube de nivel y está convencido de que eso que hace es así, se le llama tibieza, sube de nivel, ya es un tibio, ya está confundiendo lo bueno de lo malo, y cuando ya excede de eso, ya por rebeldía, es cuando se le llama un impío. Ya es el impío el que está totalmente en contra de la práctica cristiana, ¿no? Esa es la manera, digamos, que podemos entender, y las dos líneas azules de en medio es, ya podemos decir, el camino de la fe, es el camino correcto. En la medida que estemos, obviamente, en el centro, vamos a ir ni desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino vamos a ir correctamente caminando en la fe. Y rápidamente les comento, ¿qué pasa en las iglesias entre los protestantes? No voy a enfatizar ahorita los protestantes, pero aplica para todos, católicos, ortodoxos y demás. Algunos se mueven por la derecha, pero sin salirse del camino, como lo presenta el círculo de abajo azul,
y algunos se mueven por la izquierda sin salirse del camino, porque su núcleo duro está todavía dentro del camino, aunque haya unos detallitos que estén por fuera. ¿Qué es lo que hace esta diferencia en que unos se muevan, digamos, por un lado y otros por otro, y aparentemente hay choque entre ellos, pero ambos están dentro del camino? Tiene que ver con lo que vimos de Génesis 1 y 2. ¿A qué le dan prioridad? ¿Al orden de los 3 primeros días o a la libertad y a la vida de los días 4, 5 y 6? O sea, este tema de desordenada y vacía que Dios presenta al principio de Génesis, y que después vemos que toda la creación Dios la ordenó, es decir, puso orden, y luego la llenó, es decir, puso vida. Esto ha provocado que todas las denominaciones protestantes, unas opten más por el orden, es decir, la verdad, y otras opten más por la vida, es decir, el amor, ¿no? Y aquí es lo que, en términos generales, no es tan exacta la palabra, pero es la que casi todo mundo usa. Le llamamos, es que eres muy liberal, o es que eres muy conservador. Los conservadores generalmente se interesan por el orden, lo que Dios dijo, así hay que hacer. Y los liberales generalmente se inclinan por la libertad que hay en el espíritu, ¿no? Y ambos parecen enemigos, pero si el núcleo duro está dentro del camino, ambos son verdaderos creyentes, pero están caminando en lados diferentes del camino, y no tenemos que verlos como enemigos, aunque ambos defiendan sus posturas. Lo quiero aclarar porque curiosamente el grupo en el que estamos hay de los dos tipos. Hay gente que está caminando por un lado y hay gente que está caminando por el otro, pero tenemos que reconocernos como hermanos, en donde unos favorecen el orden de los 3 primeros días y los otros favorecen la vida, la libertad de los 3 segundos días, ¿no? Entonces, es un poquito el cómo podríamos acomodar el cómo podemos convivir tantas denominaciones y al mismo tiempo sentirnos hermanos, al mismo tiempo sentirnos que vamos en el camino correcto. Pero ¿qué sucede? Esto también tiene que ver con las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya ustedes irán encontrando la relación. Hay iglesias que se empiezan a mover más a la derecha y más a la izquierda, y empiezan sutilmente a salirse del camino correcto. Los conservadores empiezan a agrandar el núcleo duro y le empiezan a meter a las doctrinas esenciales prácticas o doctrinas que no son esenciales, pero ellos las consideran esenciales, y entonces entran a un legalismo. Entran. ¿Perdón? ¿Preguntó algo alguien? Hola. Oh, buenas noches. Buenas Continúo. noches. ¿Alguien preguntó algo, me pareció? No solamente buenas noches, me estoy anexando. Ok, buenas noches, buenas noches. Bueno, Entonces, les decía yo, continúo entonces, ¿sí? sí, adelante. ¿Qué pasa con los que se empiezan a salir del camino, de la línea? Su núcleo duro empieza a agrandarse, le añaden cosas de más a lo que Cristo pidió. Recuerdan que en tiempos de Pablo eran los judaizantes, ellos exigían que además de todo lo que creían, también se circuncidaran. O sea, no niegan el núcleo duro, pero le añaden cosas al núcleo duro y agrandan de tal manera el núcleo duro que se convierte en una carga pesada, y por eso ya están saliéndose del camino, pero todavía están en la línea, digamos. Pero ya, ¿qué hace Pablo? Los exhorta, porque ya hay algo que no está sucediendo, que no está ocurriendo de la manera correcta, y los está exhortando a que regresen al camino. Y lo mismo pasa por el otro lado. ¿Qué sucede con los más liberales? Reducen el núcleo duro, empiezan a sacar doctrinas esenciales, y que prácticamente sus doctrinas esenciales se convierten en una, dos o tres y ya, y todo lo demás es válido. Y entonces el núcleo duro se achica, y eso significa que están quitándole a lo que Cristo definió.
Entonces, por eso es tan importante este tema del núcleo duro y el cómo vamos a ir nosotros caminando juntos para irnos identificando, ¿no? Cuando de repente escuchemos preguntas que nos parezcan muy liberales o muy conservadoras, pues prácticamente vamos a encontrar todo eso, ya que algunos pueden estar dentro del camino, pero más a un lado, y otros podrían estar ya en la línea, y ahí donde hay que tener mucho cuidado para no salirse. ¿Qué iglesias estaban en la línea? Justamente en Apocalipsis, pues vemos que Éfeso se le llama la atención muy fuerte, vemos que también a Tiatira, vemos que también a Pérgamo, pero también hay iglesias que se han salido completamente del camino correcto. Ellos ya crearon un nuevo núcleo duro fuera, por un lado por la derecha y el otro por la izquierda. Obviamente, entre ellos son irreconciliables, pero el otro problema es que ya crearon prácticamente un nuevo evangelio. Ambos quizás mencionan a Cristo, pero ya el Cristo que mencionan tiene muy poco que ver con el Cristo de la Escritura. Y aquí es donde ya hablamos de se salieron del camino, están en herejía cuando le dice Cristo a Sardis, tú crees que vives, pero estás muerta. O cuando le dice a la Odisea, si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca, porque por cuanto eres tibia. Entonces aquí estamos viendo que sí se da el caso de salirse del camino por un lado o por el otro. No crean que por ser muy, muy conservador son más creyentes o por ser muy, muy liberal son más fieles a Cristo. Por ambos lados del camino nos podemos equivocar y entonces por eso es necesario siempre reflexionar la fe para irnos ir entendiendo todos que hay un camino que Cristo dejó y en la medida que creamos en Cristo y lo imitemos, nos iremos acercando a lo que es Él que está en el centro, ¿no? Esto quería yo comentarlo, espero que no haya yo confundido más. ¿Qué es lo que define? Vuelvo a insistir, ¿qué es lo que define a unos y otros? Que se vayan unos por un lado y otros por otro. Los que privilegian el orden en las iglesias y son estrictos, que llegan a excesos, y los que privilegian libertad, que son tan libertinos que llegan a excesos. Esto es lo que va a ser. Pero vean que lo encontramos en Génesis, porque ambas cosas Dios las puso en la creación. Hay orden, pero también hay libertad. Y creo que aquí hay algo interesante que notar en Génesis 1, que primero fue el orden y dentro de este orden es que tenemos libertad. Es decir, primero hay que entender cuál es el orden, cuáles son las doctrinas que Dios definió para marcar ese límite y entonces teniendo bien claro ese orden, ese núcleo duro, podamos vivir en libertad dentro de ese orden y exigir que nadie le añada y oponernos a ellos y que nadie le quite. Ahí está nuestra libertad, en que ningún ser humano puede atribuirse el poder de añadirle o quitarle algo al núcleo duro, porque Cristo ya lo definió. Entonces yo puedo con confianza, cuando tengo bien claro lo que Cristo enseñó, decirle a este ser humano, a este líder o a este, lo que quieran, ¿no? Grande hombre que está enseñando, puedo decirle, discúlpame, pero tendrás todos los títulos y todos los cargos, pero le estás añadiendo algo a la escritura, no puedo estar de acuerdo contigo. A eso la Biblia le llama libertad cristiana, que nadie te imponga nada que la Biblia no avale, ni para quitárselo, ni para añadírselo. Y que tú no le impongas a nadie nada que la Biblia no avale. Si tú le quieres imponer a alguien algo, estás justamente añadiéndole algo que Cristo no definió. Esta fue la lucha que Jesús estuvo con los fariseos, pero también de alguna manera con los saduceos. Ambos estaban en ambas partes del espectro y entonces esta fue, digamos, la forma en que Jesús varias veces los cayó y varias veces les hizo ver que estaban equivocándose del camino. Espero que esto haya ayudado un poco más a entender el por qué vamos a tener diferentes preguntas de diferentes cortes y espero que todos con esta sabiduría podamos entender que sin asustarnos, sin preocuparnos, sin exagerar,
entender que estamos en el camino y estamos caminando juntos, pero a veces unos están en un lado y otros en otro. Va la primera pregunta. ¿Cómo hablarle a alguien del Evangelio cuando dice que no cree en Dios y que tampoco cree en la Biblia? Esto es un detalle muy interesante, porque generalmente nosotros, cuando queremos evangelizar, vamos con la postura de yo estoy bien y tú estás mal. Esta posición de entrada puede ser soberbia, es como yo estoy en la verdad, tú estás en la mentira. Y por supuesto la persona no creyente lo percibe, que lo que queremos es enseñarle, que lo que queremos es instruirle, que lo que queremos es sentirnos superiores a él, o que lo que queremos es de alguna manera convencerlo de que se venga a nuestro grupo. Y él lo detecta y empieza a poner cierta resistencia, porque percibe que el duelo que se va a dar entre ambas partes es quién sabe más. Claro que lleva la ventaja el que es creyente porque sabe más de Biblia. Y entonces el ateo se siente en desventaja porque él no sabe, pero tampoco cree, y quiere sacarnos del terreno de la Biblia a ver si tienes explicaciones lógicas fuera de la Biblia. Y entonces aquí es donde entra justamente la tarea principal del creyente. ¿Cómo explicar tu fe a una persona cuando de manera frontal te estás diciendo no creo en Dios y no creo en la Biblia? Y yo creo que la pregunta se nos revierte. ¿Tienes cómo explicar tu fe sin hablar de la Biblia? ¿Podrías explicar tu fe apelando a otro tipo de cosas? Estas son mis recomendaciones. Primero, conversa, no confrontes. Generalmente nosotros cuando alguien nos dice que es ateo o no cree en la Biblia, tendemos a rasgarnos la vestidura o a asustarnos o a preocuparnos en vez de indagar qué fue, cuál es la razón o las causas por la cual esa persona está en esa posición. Entonces la sugerencia es, hay que conversar con ellos, no confrontarlos. Ah, como eres ateo te vas a ir al infierno o como estás haciendo tal o cual cosa, ¿no? Entonces, lo que creo yo que va a ser importante es que él perciba que estamos interesados por su vida, no por si somos de ideas diferentes. Al percibir que estamos interesados por su vida, escuchándolo, no confrontándolo, el objetivo nuestro no es ganar un debate de ideas, sino es que ellos puedan abrir su corazón para que yo les comparta no mi soberbia verdad, sino lo que Cristo ha hecho en mí con humildad. Entonces, mi primera recomendación sería aprender a conversar con las personas. A veces cuando evangelizamos tendemos a ir con una actitud de superioridad, de yo soy salvo y tú no. Entonces, creo yo que aquí va a ser importante que ubiquemos que es persona igual que yo, que tiene circunstancias complicadas como yo las tuve y que quizás también yo como él en algún momento no quería nada con Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, esa es mi primera recomendación, aprender a conversar incluso con los más opositores a nosotros. Segundo, no hay que apelar al intelecto solamente, hay que apelar a la conciencia. Es decir, si creemos en la Biblia nosotros, sabemos que la Biblia dice que la ley de Dios está puesta en el corazón de todo ser humano desde que fue creado. Entonces, sin saberlo, todos los seres humanos tienen un criterio de lo bueno y lo malo en su corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que porque su corazón está en un acto de rebeldía, no quiere, no le gusta ese bien y ese mal que su conciencia le acusa o le dice y empieza a crear su propio sentido del bien y del mal. Entonces, obviamente que la situación a la que el creyente debe apelar no es a las ideas intelectuales del por qué se hizo ateo, sino apelar a cuál es su conciencia en torno a lo bueno y lo malo, llevarlo al terreno de lo moral, porque su corazón le va a revelar, por ejemplo, qué considera él bueno y qué considera él malo, y ahí estaría nuestra gran conversación, porque generalmente van a decir, yo creo que es algo bueno el amor, la libertad, y tú puedes decir, yo también estoy de acuerdo con eso. ¿De dónde lo obtuviste tú, esa idea? ¿Sí? Entonces, es interesante que él empiece a analizar de dónde sacó que el amor es algo bueno.
porque nosotros tenemos claros que lo tenemos porque Dios lo reveló, pero él de dónde sacó la idea, porque si es ateo y es ateo materialista, que cree que la materia es la única que tiene existencia y que la conciencia surge de la materia, pues va a ser raro para él explicar que la conciencia del bien y del mal salió de la pura materia. No me quiero meter en rollos intelectuales justamente porque lo que estoy comentando es que no es ahí donde debemos de llevar la plática con estas personas, sino más bien en el terreno, interesarnos cuál es su idea del bien y del mal, porque podemos sorprendernos de que muchas de las cosas que ellos nos digan coinciden con las que nosotros tenemos, pero ellos pretenden lograrlas sin Dios. Entonces, esa es otra recomendación, apelar a la conciencia. La tercera, que va unida, hablar de verdades universales, como la que ya comentamos, libertad, amor. Va a ser interesante que le preguntemos cómo entiende la maldad y por qué cree que hay maldad en el mundo, de dónde salió, de la materia o por qué no hemos evolucionado más hacia el bien y cada vez hay más maldad, pero en el terreno justamente de los valores universales, ¿sí? En el momento en que empecemos a atacarlo con versículos bíblicos, la persona se va a bloquear o nos va a decir, justamente yo no creo en tu Biblia, no es un argumento válido para él. Entonces tenemos que prepararnos, no es ir nada más a aventar versículos con las personas, sino prepararlos justamente delante de Dios para saber cómo defender nuestra fe con ellos, porque lo que nos interesa, vuelvo a repetir, es su persona, no ganarles el debate, no mostrarles que yo estoy en lo correcto y tú estás mal. Luego, si le vas a hablar de la Biblia, háblale de la Biblia como tu guía de vida, no como un libro mágico que tiene todas las respuestas. Ese es el error que hemos cometido. Dios reveló la Biblia para indicarnos el camino de la salvación, pero no es un libro mágico que al abrirlo encuentre las respuestas del universo y de la ciencia, y ese es el error que muchos creyentes han caído, por lo cual muchos ateos se ríen de nosotros, porque queremos explicar cosas científicas con versículos bíblicos, cuando la Biblia nos fue revelada para que entendamos en lo profundo quién es Dios y cuál es la manera en que Él quiere salvarnos. Si Dios hubiera querido revelar ciencia en la Biblia, hubiera dicho, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y creó un sol al cual giran alrededor de él 8 planetas y el tercero se llama Tierra. Dios no quiso presentar un libro científico. Para eso el hombre fue que fue descubriendo las leyes. Dios quiso presentar una revelación acerca de cómo salirnos del gran dilema en el que estábamos, que es el pecado al cual ahorita vamos a llegar. Luego, no le hables de doctrinas. No empiecen con palabras como la justificación y la santificación, porque la expiación, porque la redención. O sea, si de verdad te interesa la persona, tienes que hablarle en su lenguaje. O sea, hay que prepararnos, realmente hay que prepararnos. Yo les recomendaría Hechos 17, cuando Pablo va a hablarle a los atenienses, ninguno de ellos conocía la Biblia y todos creían en muchísimos dioses, y ese hermoso discurso de Pablo cuando empieza a hablar, y vean cómo Pablo va desarrollando, sin traicionar lo que cree, pero dándoles a conocer el Evangelio en el lenguaje de ellos. Esto yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante. Y por supuesto, orar antes, durante y después de platicar con la persona. No olvidar que tus palabras no convencen a nadie, es la obra del Espíritu. Tu tarea es solo sembrar, no transformar corazones. Entonces, no dependas de tus palabras y de tu experiencia, sino agárrate del poder de Dios y del poder del Evangelio. Acordarnos cuando nosotros éramos rebeldes y aún así Él, a través de varias personas, fue sembrando la semilla hasta que un día brotó la planta que hoy somos. Entonces, por ahí estaría un poquito, yo les puedo terminar diciendo, es una hermosísima tarea hablar con personas que tienen un cierto resentimiento hacia Dios, hacia la Biblia. ¿Por qué hermosísima?
porque son personas francas. Es mejor hablar con personas de este tipo que personas que dicen que creen en la Biblia y no la obedecen, que dicen que creen en el Evangelio y viven de otra manera. Entonces, cuando menos tenemos eh, quería decir ventaja, pero no, tenemos un primer vínculo. Ellos están siendo transparentes al decirnos exactamente en qué punto están y tenemos que apreciar esta transparencia y nosotros serlo también con ellos. ¿Cómo? Preocuparnos por su persona, no por ganármelos para mi iglesia. Creo que ellos, en una ocasión un ateo le dijo a un creyente: tú desde que entramos a primer año de la carrera has querido convencerme, dice, pero una vez te escuché orando sin que tú me oyeras y me di cuenta que para ti solo soy un proyecto. Tú te propusiste desde que entraste ganarme para tu iglesia y solo soy un proyecto para ti. No me ves como persona. Creo que esto es interesante y yo lo recuerdo porque me impactó cuando leí esto y dije, es verdad, de repente hacemos de las personas proyectos. Así voy a hablarle a fulanita, mi vecina, hasta que crea en Cristo y de alguna manera recibir una medallita de fue mi labor. Creo yo que esto que estamos comentando nos lleva más a pensar en mostrar realmente el amor de Dios a las personas, interesándonos por su situación, por su experiencia, por su vida, y a partir de ahí Dios va a hacer los cambios en los corazones. Eso sería, digamos, la primera. La segunda, Génesis 2 nos indica la importancia del matrimonio, de los hijos y del trabajo. Ese es el mandato de Dios para los seres humanos desde la creación. Este se conoce como el mandato creacional. Aplica para todos, creyentes o no creyentes. Y el comentario fue, ¿se puede cumplir este mandato si ya no tengo un cónyuge, no tengo hijos y no tengo trabajo porque ya estoy jubilado? Partiendo de la idea de que ninguna de las tres que comentamos el lunes pasado existiera, ¿a poco ese mandato creacional aplica? La respuesta sería, el verdadero significado del mandato cultural es fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. ¿A qué hace referencia primero? Pues al matrimonio, fructificar, multiplicaos, pues a los hijos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear, pues justamente es el trabajo, lo que tenemos que hacer con la tierra. Pero estas tres instituciones hechas por Dios, matrimonio, familia con hijos y trabajo, no se limita solamente a a estas tres relaciones, sino que implica la tarea de que debemos desarrollar toda la creación bajo el señorío de Cristo. Es decir, la tarea que tenemos es convertir toda la tierra en un Edén, como fue el prototipo que Dios mostró en Génesis 2. Y cuando vayamos logrando eso, hacerlo de manera que el nombre de Dios sea glorificado con lo que somos y con lo que hacemos. Quiero insistir porque precisamente Pablo ni estuvo casado, ni tenía hijos, y pues su trabajo era predicar el Evangelio, aunque nos aclara la Biblia que él también hacía tiendas. Pero si lo vemos de una manera un poquito más eh, personal, cuando se habla de matrimonio, fructificar, hace referencia al modelo más profundo de una relación entre dos personas iguales, pero aplica para todas las relaciones entre iguales con las que a diario tenemos y con las que a diario nos relacionamos, es decir, con todos nuestros prójimos. Tenemos que identificar que todos los seres humanos tenemos tres tipos de relaciones: con gente mayor que nosotros, con gente igual que nosotros y con gente menor que nosotros. Pablo dice, a todos los mayores velos como padres, a los iguales velos como hermanos y a los pequeños velos como hijos.
Si partimos de esta idea, perdón, si partimos de esta idea, entonces, aunque el matrimonio viene a hacer referencia a ese modelo más profundo de relación entre iguales, no se limita solo al matrimonio, sino a todas tus relaciones con tus iguales. Llámese hermanos, vecinos, prójimos, todos los que tienen tu misma edad están en el mismo cargo que tú en el trabajo o están en la misma situación que tú. Cuando se habla de los hijos, pues es obvio, se está refiriendo a dos relaciones, tanto a los mayores como a los menores. Es decir, todos los mayores que tú, trátalos como padres, aunque ya no tengas padres. Y a todos los menores que tú, trátalos como hijos, aunque tú no tengas hijos. Si vemos esta aplicación de Génesis 2 en esos términos, por supuesto que tiene vigencia. Y es por esto que recuerdan que Abraham, Sara no tenían hijos, pero cuando murió el hermano de Abraham y se quedó su sobrino Lot solo, ¿quién ocupó ese lugar inmediatamente de padre? Abraham. Es decir, todos los que no tienen hijos son tíos, son vecinos de algunos niños, de algunos jóvenes. Entonces, la extensión del mandato creacional es: no te limites, ve a todos los que Dios ha creado como una gran familia y entonces se extiende. Pero claro, el ideal más profundo entre iguales es el matrimonio. No hay comparación entre la relación de un matrimonio con la comparación de un vecino o un hermano, pero no significa que el que no se tenga no se pueda aplicar el mandamiento con todos mis iguales. Lo mismo, no hay relación más profunda entre un padre y un hijo que el que lo ha tenido, pero no significa que quienes no tengan esa experiencia no pueden desarrollar esa relación con personas mayores que ellos o menores que ellos. Entonces, y en el trabajo no se limita a la tarea que nos da una remuneración. Se refiere a todas aquellas acciones que hacen que este mundo sea mejor. Todo lo que tú puedas hacer en servicio de los demás, eso es tu trabajo. Todo lo que puedas hacer en beneficio de tu colonia, ese es tu trabajo. Todo lo que tú puedas hacer en beneficio de tu país, de tu mundo, ese es un trabajo de parte de Dios, porque el objetivo de Dios es hacer de la creación un Edén. Entonces, la conclusión de esta pregunta es: claro que sí aplica para todos, incluso hasta para los no creyentes. Los no creyentes también tienen sobrinos, también tienen vecinos, también tienen gente mayor, gente menor, gente igual. Aplica para todos. Por si fuera poco, no lo vamos a ver ahorita, pero para el creyente es doble, porque no solamente tiene el mandato creacional, sino también tiene el mandato misional, el de la gran comisión. Cada que tú le predicas a alguien y por tu palabra Dios hizo que esa persona creyera, se convierte en tu hijo espiritual y tienes una tarea de padre con esa persona, aunque no tengas hijos naturales. Cada que en la iglesia conoces personas en la fe mayores que tú en edad y mayores que tú en la fe porque creyeron primero que tú tienes un respeto como padres hacia esas personas. Y cada que en la fe cristiana, cuando dice Cristo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, es muy parecido a multiplicar toda la tierra. Y dijo Jesús también: primero en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Prácticamente Jesús calcó sobre el mandato creacional el mandato misional. La diferencia es que el primero aplica para todos, el segundo aplica para los creyentes. Con esto concluyo diciendo: el creyente tiene doble mandato, por ser criatura y por ser hijo. Tiene el mandato creacional y tiene el mandato misional. Luego ahondaremos más en esto. Entonces, la tercera pregunta es: cuando dice Génesis 2, referente a que lo que Dios une,
se considera únicamente la unión por la iglesia como una unión válida y las que no son por la iglesia no lo son. Es decir, cuando Dios dice lo que Dios une, que no lo separe al hombre, se reduce o se remite únicamente a los matrimonios por la iglesia, y los que no son por la iglesia no entran en este criterio de que Dios los haya unido. Aquí está mi respuesta, mi posición. Esta frase Jesús la utilizó en el Nuevo Testamento y dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, Jesús ratifica lo que Dios dijo en la creación. Un matrimonio es válido ante Dios cuando cumple ciertos principios establecidos en su palabra. Quiero que noten algo interesante. La palabra matrimonio viene de madre, diferente a patrimonio, que viene de padre. Ahorita voy a comentar un poquito esto que es muy interesante. Cuando decimos matrimonio, y qué curioso que no se le diga patrimonio, es por la importancia que tiene el matrimonio en esta tarea creacional de multiplicarse. O sea, la madre es determinante para el matrimonio porque es quien lleva la responsabilidad de parte de Dios, porque Él fue el que le asignó esta tarea, de los hijos. No es el hombre el que tiene hijos, es la mujer. Se le llama matrimonio vinculado directamente a la idea del mandato creacional. Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Y al hombre se le aplica la palabra patrimonio porque él es responsable. A lo mejor a algunas les dé risa esto que voy a decir, pero si en el término directo de las dos palabras, matrimonio y patrimonio, a la madre se le encarga dar los hijos, al padre se le encarga dar las propiedades y las posesiones que esos hijos van a heredar para continuar el mandato creacional. Y entonces, cuando ambos no hacen su tarea, cuando el padre no da el patrimonio y la madre no da los hijos, pues es cuando fallaba el criterio. Entonces, esto va a ser tan interesante porque precisamente la mujer va a recibir una instrucción muy diferente a la que recibe el hombre. Y ahorita lo vamos a analizar en Génesis 3. Continúo con esta idea. Primero, cuando se habla de matrimonio, se está hablando de algo que va de acuerdo al orden y al propósito divino. El orden y propósito divino es el mandato creacional, ¿sí? Este matrimonio tiene que ser un reflejo del amor de Dios. Y si son creyentes, un reflejo del amor de Cristo y su iglesia. No es cualquier cosa, no es un contrato, es un pacto delante de Dios, porque es Dios quien instituyó el matrimonio. Entonces, segundo criterio, debe de ser libre y de mutuo consentimiento, no a fuerzas ni obligadamente como se hacía en la antigüedad. Tercero, se establece cuando hay una relación íntima y profunda. Es por esto que es tan importante hablar de las relaciones íntimas y profundas entre el hombre y la mujer en un matrimonio, porque no puede darse este vínculo íntimo y profundo si no es con este concepto de matrimonio, y la Biblia le llama precisamente fornicación cuando se da fuera de este ambiente. Ahorita vamos a ahondar en esto porque va a ser muy interesante todo lo que Jesús va a decir luego en el Nuevo Testamento de este tema. Y entonces también requiere de exclusividad y permanencia de uno y otro. No es que se puede entender muchas. Van a surgir preguntas, bueno, pero si es que Jacob, pero si es que es David, pero si Salomón tuvo 1000. Y justamente Jesús va a explicar todas estas desviaciones que hubieron, pero no era lo que Dios había estipulado. De ahí que la frase de Jesús sea tan fuerte. Al principio no fue así, dijo él. Tanto lo que Dios juntó que no lo separe el hombre. Sería interesante que leyeran esta parte de Mateo 19:6 y ahí en adelante, porque ahí Jesús va a dar el criterio, qué es lo que opina él, de qué es lo que Dios dijo en la creación
y en qué lo convirtieron los fariseos. Y Jesús está en desacuerdo con ellos. Continúo. Para que se le llame matrimonio válido delante de Dios, tiene que ser un pacto público, pero no necesariamente religioso. ¿Qué era un pacto público? Por ejemplo, Adán y Eva no se casaron por la iglesia. Abraham y Sara tampoco se casaron por la iglesia. O sea, si lo vemos en el sentido estricto, no es el casarse por la iglesia lo que hace válido un matrimonio, es el pacto público, es decir, el reconocimiento público, y este puede venir de tres áreas públicas que Dios establece: la familia, el Estado, digamos, la parte civil, o la iglesia, cualquiera de las tres. Ustedes podrán notar que en el Antiguo Testamento, pues los únicos que validaban los matrimonios eran la familia, no era ni el Estado ni la iglesia. Entonces, podemos decir que la validez del matrimonio no está en qué esfera hiciste el pacto, sino que es delante de Dios que lo haces, pero te comprometes públicamente a Él. Puede ser ante tu familia, pero lo externas públicamente, o puede ser más grande ante el registro civil allá con tu país, con tu ciudad, o puede ser en la iglesia, o puede ser las tres. Pero respondiendo a la pregunta es, claro que el matrimonio por la iglesia no es la única unión válida delante de Dios, porque para Dios, al ser esto un pacto, implica más elementos que solo lo religioso. Incluso, me debería decir, hay veces que los matrimonios religiosos ni siquiera son pactos delante de Dios, es mera conveniencia religiosa. Entonces, espero que me estén, darme a entender con esto que estoy diciendo, pero mi énfasis es que cuando hay una relación de pacto delante de Dios entre un hombre y una mujer de libre consentimiento, con relación íntima y profunda, exclusividad, y que este pacto es público, a eso es lo que la Biblia le llama matrimonio. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo va a defender los matrimonios entre no creyentes como válidos, aunque no se hayan hecho por la iglesia. ¿Por qué son válidos? Y por eso Pablo va a enfatizar: la mujer creyente y su esposo no es creyente, permanezca casada, le dice, porque por ella puede él ser alcanzado. Y lo mismo, para el hombre creyente y la esposa no. O sea, en el Nuevo Testamento, incluso para los creyentes, sigue siendo válido el matrimonio, aunque no haya sido por la iglesia o no haya sido por parte de dos creyentes. Entonces, el ser creyente no invalida el mandato creacional, ¿sí? El mandato misional no invalida el creacional. Los matrimonios son válidos ante Dios cuando cumplen estos requisitos, y entonces tenemos que considerarlos así. Voy a pensar, dos personas que están en unión libre, pero que toda la familia está enterada y quizás no tienen un contrato civil y quizás no hicieron un pacto religioso, y generalmente se les ve como los apestados, se les ve como que algo les falta para ser creyentes. Obviamente los legalistas quieren un orden estricto, ¿no? Pero lo único que Dios pide es que sea en libertad, que sea profundo, que sea exclusivo, y que hagan público ese pacto, porque así es cuando Él lo valida. Es decir, que sea de reconocimiento de todos, que ellos digan, pues sí, vivimos juntos, y todo mundo se entera de que ellos son una pareja delante de Dios. Ellos son un matrimonio válido. Obviamente yo lo entiendo, y aquí vamos a entrar en las doctrinas secundarias. Hay iglesias que no permiten esto y a fuerzas hay que casarse por la iglesia. Pero vuelvo a insistir, son doctrinas secundarias, ¿sí? No me quiero meter en más detalle, yo creo que van a haber muchas preguntas aquí, pero sí quiero puntualizar esto para no caer en excesos. Dios fue el que fundó el matrimonio, y lo fundó en la creación, no cuando fundó la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia con el matrimonio? La iglesia solo lo reconoce y lo bendice, pero no lo instituye. El que lo instituye es Dios desde la creación. Por lo tanto, este matrimonio es válido, y
se considera un legítimo matrimonio delante de Dios. Con esto se amarran varias cosas. Por un lado, el legalismo de muchos en la iglesia de querer exigir cosas que ni Dios exige, pero también se frena el liberalismo de muchos que dicen, como estoy en unión libre, no es válida, puedo andar con uno, con otro, con otro y con otro. Esos son los dos excesos que la Biblia impide, ¿sí? Ni esta exigencia legalista, ni este libertinaje de los que quieren reducir el evangelio. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué estableció Dios en la creación, en Génesis 1 y 2, y mantener eso como válido para todas las criaturas, sean creyentes o no creyentes. La siguiente pregunta es, cuando la Biblia habla de que el hombre puede repudiar a su mujer, ¿implica también que la mujer puede repudiar a su marido? Volvemos al mismo texto de Jesús. En la cultura patriarcal judía se le permitía al hombre darle carta de divorcio. Repudiar es dar carta de divorcio. Se le permitía al hombre dar carta de divorcio a su esposa, como lo ven en Deuteronomio 24. Obviamente muchos dirán, está en la Biblia, entonces hay que cumplirlo. Tenemos que tener muy claro cuando leamos la Biblia qué cosas son mandamientos, qué cosas son consejos, qué cosas son advertencias, qué cosas son promesas. No todo es mandamiento. Y Jesús se los va a aclarar justamente a los fariseos y les dice que Moisés les concedió el repudiar a su mujer por la dureza de sus corazones. Y es por eso que la ley decía que podían hacerlo. Pero Jesús los reacomoda y les dice, pero al principio no fue así. Es decir, Jesús ya les está aclarando a los fariseos, guardadores estrictos de la ley, que no todo en la ley de Moisés se estableció desde el principio, sino muchas cosas de la ley fueron concesiones para frenar el pecado y por la dureza de sus corazones. Esto nos lleva a una tarea muy interesante como creyentes a la hora de leer la Biblia, porque los legalistas quieren leer la Biblia como puras reglas que hay que cumplir. Los más liberales quieren leer la Biblia como puras sugerencias que si quieres cumples y si no, no pasa nada, porque Dios es amor. Pero lo que Jesús va a aclarar aquí es que hay un mandato creacional establecido por Dios y hay leyes, concesiones establecidas por Moisés por el pecado. Es decir, el repudio o el divorcio no es una ley, es una concesión. No hay un mandamiento en la Biblia que dice, te divorciarás de tu mujer. No hay un mandamiento explícito que diga, todo hombre debe divorciarse de su mujer. No sé si me explico. No hay no es un mandamiento. Es una concesión a causa del pecado. Los mandamientos hay que identificarlos y Jesús los coloca en la creación. Dice, Jesús no le da carta libre al varón para que pueda hacerlo las veces que quiera, sino completamente lo contrario. Lo limita y le dice, piensa bien en lo que está en la creación antes de repudiar a tu mujer. Uno pensaría que Jesús le está diciendo, pues sí, Moisés lo concedió, así que pues no hay problema, síganlo haciendo. No, al remitirlos Jesús a la creación está diciendo, piensa bien si vas a actuar por la dureza de tu corazón con esa concesión que dio Moisés o de verdad quieres obedecer a Dios tal y como lo mandó en la creación. Esto cambia completamente la intención de ese texto. Otra cosa, Dios permitió ciertas regulaciones en la ley de Moisés para frenar el pecado, pero no como mandamientos explícitos de lo que hay que hacer. Y también eso hay que distinguirlo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo.
No todos son reglas estrictas y mandamientos. Hay consejos, hay sugerencias, hay también promesas, pero hay también advertencias. No confundamos advertencia con mandamiento. No confundamos promesa con concesiones. Entonces, esto nos lleva a ser más serios a la hora de estudiar la Biblia y no pensar que todo hay que, como hacían los fariseos, ahí lo dijo Moisés, ¿no? Y Jesús se los revierte y le dice, pero al principio no fue así. ¿Quién tiene más validez? ¿Dios en la creación o Moisés después con el pecado? Ahora, Jesús jamás va a pedir repudio ni divorcio de nadie. Al contrario, eso no está en los planes de Jesús. Él va a buscar siempre que el matrimonio nunca se disuelva por ninguna causa. Incluso hay un momento que dice Jesús, a no ser por causa de fornicación. Y otra vez los legalistas dicen, ahí está, hay una causa. Si es por fornicación, sí tengo que divorciarme, es una regla. Y otra vez tenemos que hacer exégesis. No, Jesús nos está poniendo una nueva regla y diciendo, cuando forniques, sí, divórciate. Él pone de principio que lo que está en la creación es lo que Dios quiere. Nunca que el divorcio no aparezca, que el matrimonio, lo que Dios una, que nadie lo separe. Y yo me atrevo a decir que Jesús lo que estaba diciendo ahí, aún cuando ella peque, el criterio más importante de la fe cristiana es el perdón. Y tú deberías perdonarla. Entonces, pero si no puedes llegar a ese nivel de perdón, pues entonces concédele el divorcio. Recuerden que hay un caso, para que vean que no estoy exagerando, en Oseas, Dios le pide que se casa, para comenzar se casa con una mujer ramera, esta mujer ramera regresa a su antigua profesión, adultera, y Dios le dice a Oseas, búscala y cásate con ella. Esto es incomprensible para una mente legalista y creo que hasta para el liberal. Esto no puede ser, pero es la máxima expresión del perdón. Lo que Dios está revelando con Oseas es, si de verdad mi pueblo quiere ser como yo, que entiendan que a pesar de que ustedes me sean infieles, yo permanezco fiel. Y si eso lo pueden reflejar en un matrimonio, es que están entendiendo quién es Cristo y quién es Dios. Entonces concluyo este tema diciendo, claro que el repudio está, pero no es un mandamiento, es una concesión. Claro que Jesús dice que a no ser por causa de fornicación, pero lo mismo también es una podemos decir, no es un mandamiento, es una excepción de la norma, pero el criterio de Jesús es lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Respondiendo a la pregunta, ¿la mujer puede hacer lo mismo? Creo que está más que contestada. El mandamiento de Jesús es, nunca te separes, refleja quién es tu Dios. Pero por supuesto que aplica que si hay que repudiar, si el hombre puede hacerlo, también la mujer. Eso lo aclara Pablo cuando más adelante en Corintios 7 dice que tanto el hombre como la mujer pueden separarse de sus parejas si ellos ya no quieren vivir con los primeros. Por ser creyentes, los no creyentes ya no quieren vivir con ellos, entonces Pablo aconseja que entonces pueden separarse y le dice tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Y qué significa eso? El repudio. O sea, en el Nuevo Testamento ya no hay hombre ni mujer. La ley va a aplicar para ambos y ambos pueden hacer uso de esta concesión. Vuelvo a insistir, el mandamiento de Cristo es, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y la mayor muestra de perdón que alguien puede dar es que si alguien falló y se arrepiente, se exprese el amor de Dios en toda su dimensión.
Va a ser más difícil, creo yo, cuando no se arrepienta, pero si lo hace, uno tiene esta opción. Si quieres, dale carta de divorcio, se te concede, pero podrías hacer esto, reflejar la imagen de Dios y hacer lo que Oseas hizo. Sé que aquí también van a haber muchas preguntas, pero solo quiero dar una respuesta y dar una posición. Y la última es, ¿qué se le puede decir a alguien que dice que sí cree en Dios y ora y lee la Biblia, pero no considera necesario congregarse porque dice que no es necesario ir a un templo para adorar a Dios? La respuesta es, la fe es personal, pero no individualista. Dios quiere un pueblo que viva en armonía y no individuos aislados que vivan por sí solos. Es por esto que se le llama el cuerpo de Cristo. Claro que cada quien puede glorificar a Dios en lo individual, pero ¿cuándo sabrías que estás creciendo en el amor al prójimo si no es en la comunión con tus hermanos? Y solo para mostrar unos detalles, en la Biblia no existe un ejemplo de un cristiano que viva su fe en forma individual. Todos siempre viven la fe en forma comunitaria. Dos, Jesús murió por una iglesia, no por espectadores solitarios. Tres, congregarse no es una carga, es un privilegio de los santos. Es el momento en que los santos se reúnen para estar en armonía entre ellos y con Dios. Es una cita de la iglesia con su novio en espera del gran día de la boda. Y en la fe cristiana no solo consiste en recibir, sino también hay que dar. Y para dar necesito hermanos en la fe con los cuales me congrego para que ellos reciban eso que Dios me ha dado a mí para compartir con ellos. Y termino diciendo, es ahí en la congregación donde Dios nos moldea, nos corrige y nos usa. Porque justamente cuando vemos a los diferentes caminando el mismo camino que nosotros, nos confronta, es como son espejos delante de nosotros que nos hacen ver en lo que parecíamos muy buenos y que no lo somos, o en lo que parecíamos muy malos y que quizás tampoco lo somos. Es la comunidad tan diversa que Dios reúne de todas partes, del norte, del sur, de este y oeste, y los congrega en un solo lugar, en un solo espacio para adorarlo, en donde vemos cumplida la promesa que está en el Apocalipsis de toda lengua, tribu, nación, Dios está formando un pueblo. Y es justamente al ver a mi hermano tan diferente, porque yo soy muy ordenado y él es muy libre y él es muy espontáneo, y esta combinación es la que nos va a hacer recordar a ambos que Dios tanto es orden como es libertad. Y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Quiero concluir con eso. Hay otro que estaba aquí, pero me parece que con eso podríamos dejarlo ahorita. ¿Qué opinan? Y no sé cuánto tiempo llevo. ¿Qué hora es? 8:14, Carlitos. 8:14. ¿Nos seguimos con la caída? Y seguimos. Correcto. Les sugiero, yo sé que van a surgir muchas preguntas de lo primero, pero les sugiero dos cosas. Para el siguiente charla, les pediría que sean preguntas de Génesis 3, y de las que vayan quedando pendientes de 1 y 2, en algún momento las retomamos. Dios es un Dios que con cuidado nos va enseñando y nos va repitiendo las cosas una y otra vez. O sea, más adelante Dios va a volver a hablar de los temas. Entonces, las preguntas que sean de esta semana, les sugiero que sean de Génesis 3 para que podamos ir avanzando, pero guarden ahí esas que quedaron ahí inconclusas, o a ver si podemos buscar otra manera, a lo mejor de personal, o buscar un día que detengamos el recorrido y solamente para las preguntas que quedaron pendientes. Ya lo iremos armando. Entonces, vamos con Génesis 3, conocido como la caída. ¿La caída de qué? ¿De dónde se cayeron Adán y